Bueno, ahí tenemos el texto, Romanos 13, del 1 al 7, que se resistía hoy, un texto larguito, pero que todavía es visible, ¿ok? Empezamos con el texto, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causas de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como se diría en la Iglesia Católica, palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano con la sociedad y con el gobierno en particular, si es necesario que permanezcamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, según 1 de Pedro 2:11? Y que al mismo tiempo Dios nos use para llamar a todas las personas a la salvación. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo sin ser del mundo? Juan 17, 11 y 16. En el texto presente, Pablo presenta los dos principios básicos que responden estas preguntas. Primero, supeditarse al gobierno. Y segundo, pagar impuestos. Esos mandatos resumen el deber cívico del cristiano. Es a través del cumplimiento de estas dos obligaciones que damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mandato básico es sencillo y conciso. Sométase toda persona a las autoridades superiores. En el sentido más amplio, toda persona se aplica a todos los seres humanos porque el principio declarado aquí refleja el plan universal de Dios para la humanidad. Por otra parte, Pablo habla aquí de manera específica a los cristianos y declara, en efecto, que el cristianismo y la buena conducta ciudadana van de la mano. La sumisión a las autoridades superiores incluye más que limitarse a obedecer las leyes civiles. También incluye el honor y respeto genuino hacia los gobernantes y los funcionarios oficiales como agentes de Dios que mantienen el orden y la justicia en la sociedad humana. Pablo no presenta condiciones para tal sumisión a toda autoridad civil, pero debe hacerse de manera voluntaria. Aunque Él envía a los suyos, como ovejas en medio de lobos, nuestro Señor nos manda ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Debemos mantenernos cautelosos, preparados y pendientes de lo que sucede alrededor de nosotros y en el mundo. Pero ese no debe ser el foco de nuestra atención y nuestra manera de vivir en medio de todo ello debe ser inocente, libre de toda ansiedad, mala voluntad, rencor y justicia en nuestra propia opinión. La persecución no es causa para la rebelión, sino para la resistencia paciente a la justicia. No es que un cristiano deba buscar la persecución o no trate de escapar de ella cuando se le sea posible. La persecución en sí misma carece de valor espiritual. Por esa razón, Jesús también les dijo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Sin importar cuáles sean los defectos del gobierno, muchos de los cuales son inmorales, injustos e impíos, los cristianos deben llevar vidas pacíficas y de oración que influencien al mundo por su piedad y abnegación, no con protestas, marchas, manifestaciones, mucho menos con actos de rebelión. Pablo pasa a continuación a presentar 7 razones por las que los cristianos deben someterse al gobierno humano. En primer lugar,
Pablo dice que el gobierno humano es ordenado por Dios para beneficio de la sociedad. En cualquiera de las formas en que se ejerce, la autoridad civil se deriva directamente de Dios. La consecuencia lógica que se sigue de esto es sencilla. Puesto que el gobierno civil es una institución de Dios, rebelarse contra el gobierno equivale a rebelarse contra Dios, quien lo estableció. Es indudable que Pablo no está hablando acerca del juicio directo de Dios sobre los que resisten la autoridad civil, sino la condenación que los hombres sufren por parte del gobierno mismo como castigo por su crimen. La autoridad es un servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Debemos someternos a la autoridad civil porque Dios lo ha ordenado como medio para restringir el avance de la maldad. Aquí es obvio que Pablo está hablando en términos generales cuando dijo que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Él mismo había sufrido en gran medida a manos de magistrados que abusaron de él por ninguna razón que su conducta piadosa que le caracterizaba por hacer el bien. Dios ha designado que el gobierno civil sirva para promover el bien público. En términos generales, los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley han recibido un tratamiento favorable por parte de sus gobiernos a lo largo de la historia. Debido a que representa a la institución ordenada por Dios del gobierno civil, un funcionario oficial es, en realidad, un servidor de Dios, sin importar cuál sean sus creencias personales o su relación con Dios. Es una persona que está haciendo la obra del Señor, bien sea así lo entienda o no, al proveer y garantizar la paz y la seguridad entre los hombres. A fin de proveer y proteger el bien en la sociedad, el gobierno humano debe castigar el mal. En consecuencia, todo aquel que hace lo malo tiene razón para temer. Los cristianos deben someterse a las autoridades civiles no solamente por razón del castigo, sino también por causas de la conciencia, que para el cristiano equivale a una sumisión por causa del Señor mismo. Pedro lo dice sin rodeos: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como a él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2, 13, 15. Como hijos de Dios mismos, en quien mora el Espíritu Santo, deberíamos darnos cuenta de manera instintiva en nuestro discernimiento espiritual que la desobediencia y la falta de respeto hacia el gobierno es algo errado. Bien sea que tales pecados sean o no castigados, y que la obediencia y el respeto a las autoridades son concretos, bien sea que los tales nos proteja o no como súbditos. Bueno, yo no sé si ha faltado un trozo porque no habla aquí de los impuestos, pero habla claramente que hay que pagar impuestos. ¿Amén? Bueno, pues ese es el texto que hoy vamos a traer a debate. Ahí está la pregunta: ¿por qué has de someterte a las autoridades? Y a veces, ¿verdad que, y más en estos últimos tiempos, esto un poquito más grande, voy a activar un segundito, que lo coloque bien esto para que se vea el título. Bueno, no quiere. Ahora sí. Ok. Damos los comentarios. Está la cosa, bueno, hoy y siempre. Imaginaros en la época de los romanos, cuando estaban persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Qué injusto. Que a la iglesia en un momento dado no reconozca a Jesucristo y a todos los que sigan a Jesucristo los lleven a los leones. Era injusto, ¿verdad? Y hoy en día pues también vemos que la injusticia de los gobiernos, la política, todo esto, hay mucha corrupción, hay mucho
manipulación. Con la pandemia ha sido terrible la manipulación y las cosas injustas, ¿verdad?, que ha habido. Y todo esto nos hace a veces opinar, creer que somos nosotros, tenemos nuestra mente, un control racional, ¿verdad? Completo como para poder juzgar y decir esto no, esto sí, esto lo tengo que obedecer, esto no lo tengo que obedecer. Ay, pero llegando a esta palabra, ¿verdad? Uno dice, caray, entonces yo para qué pienso, ¿no? Porque claramente está diciendo, no, no, mira, los que están ahí no están ahí porque hayan sido más votados, no hayan sido, es porque yo lo estoy permitiendo y hay un motivo, ¿no? Yo recuerdo en la pandemia, los primeros meses, o yo no sé cuánto tiempo, no me acuerdo ya si fueron meses o no llegaron a meses, pero la verdad es que los primeros tiempos de la pandemia para mí fue complicado porque yo estaba como todo el mundo, ¿no? Que creía lo que decía la televisión y enteramente, bueno, pues estaba influenciándome todas esas noticias para un temor terrible, ¿verdad? Un virus que se contagia y no el problema es que te contagie a ti, que tú eres fuerte, sino que tú se lo contagies a una persona que es débil y esa persona por tu culpa, porque se la has contagiado, muera, porque era un virus malísimo y tal, y todo esto. Y luego, si uno, como teníamos mucho tiempo, porque como no podíamos salir de casa, yo me acuerdo que me pasaba las noches hasta las 4 las 5 de la mañana viendo noticias y escuchando vídeos y directos y un montón de cosas, ¿no? Y todo eso me influenciaba porque, bah, mi pastor, cuando yo le dije que la culpa la tenía el 5G, me dijo, ¿qué estás escuchando? Me acuerdo de eso, ¿no? Pero yo estaba muy enfadado porque digo, wow, qué malos son estos gobiernos, este gobierno mundial que está... Porque no era cosa solo de España, era de todo el mundo. Y entonces estaba yo muy enfadado y estaba totalmente en contra de todo. Y recuerdo cuando, después de estar con mucho temor, mucho como, pues yo sé que fue Dios, ¿no? Me dijo, vamos a ver, ¿quién te va a matar, el virus o lo permito yo que te vengas conmigo, ¿no? Digo, no, el virus no me puede matar porque aquí dice, él es más poderoso que el virus, ¿no? No me mata un bichito, no me mata un virus, no me mata. No, lo permite Dios, ¿no? Y luego seguía entendiendo, ¿no? Porque iba viendo el carácter de Dios, iba viendo en este tiempo que Dios permitió, iba viendo todas las cosas son permitidas por Él, digo, o sea que estás permitiendo todo esto y es por algo, y el algo para los que te aman es a bien. Y yo no entendía muchas cosas, porque la verdad es que estaba el temor metido, pero el temor fue desapareciendo y empecé a tener la paz de que todas las cosas están de Dios y que bueno, pues Dios estaba permitiendo. Y cuando uno lee esta palabra, ¿verdad? Dice, no solo eso, sino que las autoridades están puestas por Él. ¿Yo quién soy para decir, este gobierno es una porquería, es uno estaba... ¿Quién soy yo si lo ha puesto Él? Allá Él, el gobierno, si hace las cosas bien o están haciendo las cosas mal, o si están llenando el bolsillo, o están haciéndolo... Yo qué sé, a mí que no es algo que me cuente, ¿sabes? Entonces, y lo que me di cuenta es que al ponerme en esta posición de la palabra, me quito mucha carga, me quito mucha impotencia, ¿verdad? Porque ¿qué podemos hacer con las cosas que suceden en el mundo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé, a lo mejor meternos en algún partido y empezar, y son todos iguales, y son todos iguales, si no hay cambio, ¿verdad? Sí. Entonces, sí me di cuenta de que uno si está libre de la política, libre de todo eso. Mira, hay una posición para cada uno. Dios pone a cada uno. Bueno, si Dios te pone para política y eres puesto por Dios para presidente del gobierno, pues gloria a Dios, porque ha sido Dios quien te ha puesto. Pero, pero si no, ¿a qué vas a estar ahí, verdad? O esas veces que te manifiestas, o que protestas, o que dices. No quiere decir que tú tengas que vamos a ver, si el gobierno te está llevando a una cosa contraria a la palabra, por supuesto no tienes, como el gobierno me está diciendo, no, por esto lo de la persecución, ¿verdad? Porque cuando te persiguen tienes que huir, ¿no? ¿Por qué? Porque es injusto que te persigan, y más si es por la palabra, ¿no? La idea es que esto no se puede hacer con nuestra propia carne, porque nuestra propia carne tiene sus propios medios. Nuestra humanidad tiene sus formas, ¿verdad? Y se defiende y uno dice, wow, y esto lo tengo que conseguir. Y os digo una cosa, a mí me tranquiliza.
me da mucha paz ver todo esto. Sí me enfurece, ¿no? Porque digo, entonces todo lo que hacen mal, ¿no? Yo estaba pensando cuando estaba leyendo esto sobre el tema, por ejemplo, del aborto, ¿no? Es que tengo que permitir, entonces, si el gobierno permite el aborto, tengo que estar a favor del aborto. No se trata de eso. No, yo tengo que hacer el bien. Y si ellos hacen el mal es cosa suya. Yo tengo que hacer el bien. Aquí se está refiriendo a que vayamos a hacer el bien. Y en sí el gobierno tenía que pensar, ¿verdad? La policía tenía que ser parte... Pero todos sabemos que la gente mala está en todos los sitios, no porque sea policía es bueno, ¿no? El que es malo y aunque esté en la policía de su poder para hacer el mal, pero ¿quién te defiende sino Dios? Porque tú le perteneces a Dios. Yo viendo a Pablo en Hechos, veo, wow, ese es el carácter al que hay que alcanzar. Y no se trata de alcanzarlo con nuestras fuerzas, porque no podemos. Se trata de alcanzarlo a través de la confianza de nuestro Dios, a través de la confianza de que no estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en el Espíritu. Y que sí, en parte uno dice, ¿y eso qué es? Y yo me preguntaba también muchas veces, ¿eso qué es? Pero ahora lo tengo muy clarito. Vivir en el Espíritu es vivir conforme a la palabra. Y cuando la palabra te dice, sométete a la autoridad, sé obediente a la autoridad, paga los impuestos. Entonces, ay, es que yo soy experto en evadir impuestos. Es que, ¿pero qué te está diciendo la palabra? Paga los impuestos. Es decir, vas a estar mucho más satisfecho si paga los impuestos, no porque la palabra lo dice, sino porque realmente eso es vivir en el Espíritu, que estar evitando y estar ahí intentando ver a ver cómo puedes librarte de los impuestos. Entonces, la idea es vivir en la paz. Estamos en un tiempo, es temporal este tiempo que estamos en la tierra, de verdad. No vas a estar eternamente, no te creas. Y si puedes arrancar algo de forma que no es lícita, al final te lo vas a pagar. Y lo vas a pagar encima con intereses. Sí, eso es así. Sin intereses. Mi mujer siempre dice, jo, este hombre siempre paga todas las multas. Digo, ves que mejor pagarlas ahora que no después que te las quiten del banco, que te las quitan encima con intereses, ¿no? Si al final la vas a pagar, pues ¿qué más da? Lo pagas y ya está. Es que no era justa, yo ya. Bueno, hay algunas veces que he reclamado porque era totalmente injusta y algunas me han hecho y no la he quitado. Pero hay otras que no ha habido forma y por mucho que, quizás lo quería ver si caía y colaba, y era, si hay un cartel de 50 y vas a 80, ahí no tiene la culpa el cartel, la tienes tú, ¿ok? Entonces, es mucho más valiosa la paz que el dinero. Es mucho más valioso el estar con gozo y que estar ahí, enfadado, mosqueado, por cosas que son imposibles de cambiar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, cambia este gobierno? Y no lo ha cambiado, ha seguido ahí, ¿no? ¡Ay, este ladrón, este! Y no ha cambiado, ¿no? Porque no, realmente Dios está utilizando a esas personas para que muchos vengan a Él. Porque sí son injustos, sí, ya sabemos que hay mucha injusticia, hay muchas cosas malas. Fijaros que la mayoría de los chorizos, así que que se ven, porque habrá muchos que no sepamos, pero son gente del gobierno, gente, ¿verdad? Son gente avariciosa y que en un momento dado, claro, están ahí puestas pero están puestas por Dios. Claro, esta está puesta por Satanás. No. La palabra está clara y dice, Pablo dice, someteos a toda persona, sometase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si Él quisiera, quita. Él quita y pone a todas las autoridades. Y eso no quiere decir que sean buenos. Están puestos por Dios, pero no quiere decir que sean buenos. Satanás es el príncipe de este mundo y no es bueno. ¿Y quién la ha puesto? Pues le permite Dios, ¿no es así? Tiene su plan, no lo entendemos, a lo mejor te parece injusto, pero es así. Y no podemos revelarnos quién es el vaso para decir al alfarero cómo tiene que hacer, ¿verdad? Ese vaso. Entonces, bueno, esto digamos, una cuestión de
entendimiento de cuál es tu posición. Siervo, fiel, soy inútil. Lo que tengo que hacer, eso hago. Es el amo quien tiene la razón y él tiene sus razonamientos. Sus pensamientos, recordad, son mucho más altos que nuestros pensamientos. Caminos mucho más altos que nuestros caminos. No podemos nosotros decir que lo está haciendo mal y que nosotros podríamos hacerlo mejor, porque en realidad no es así. No es así. Él es Dios, el creador de todas las cosas y de verdad, viendo solo como Él dice la naturaleza y la creación, ¿no? Como dice al principio de este libro que estamos leyendo de Romanos, nos damos cuenta enteramente de que no podemos igualarnos a Él. Entonces, si Él nos dice a través de Pablo que tenemos que someternos a las autoridades, bueno, es que no me apetece, es que no me gusta, sí, esa es tu carne. Pero tú, ¿de quién dependes? ¿Tú qué quieres ser, oveja o cabra? ¿Tú qué quieres? ¿Estar y tener gozo o estar cabreado y mosqueado? ¿Tú qué quieres ser pacífico, verdad? Bienaventurados los pacíficos. ¿O quieres ser rebelde? ¿O quieres ser... No, no te mereces la pena, de verdad. Sé astuto, sé sabio. Déjate dirigir por la palabra. No te diriges por los pensamientos, por el corazón, ni menos seas dirigido por este mundo. La política, yo lo he visto, ya tengo muy claro, la política es un tablero de ajedrez manejado de arriba por uno que está jugando solo. ¿Por qué te vas a posicionar en uno o en otro? Los cristianos no deberíamos posicionarnos en ninguno de los sitios, porque a la larga no somos nosotros quienes les elegimos, los elige Dios. Entonces, bueno, pues que se hagan lo que quieran los que estén, porque va a dar lo mismo quien esté. No, no te creas que porque votes a uno y salgas te va a resolver el problema. No, lo que pasa es que te vas a sentir muy, con mucha responsabilidad si ese uno lo está haciendo muy mal y le has votado, ¿no? Y si no lo has votado a ese que estaba gobernando y dices, este no es el que yo he votado, no me mal, y te va a ser más difícil eh, respetar esta palabra o cumplir esta palabra que estamos escuchando hoy. Entonces, yo no estoy diciendo que no vayas a votar, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso, todos tenemos, digamos, el cumplimiento, ¿no? Ahora que no tengas confianza en los políticos, tu confianza tiene que estar puesta en Dios, tu confianza tiene que estar puesta en quien realmente es tu Señor. Ese es el que te va a resolver todo. Y bueno, en este tiempo, en este juego, en este mundo, en este sistema, ¿verdad? Que nos gustaría que cambiara, pero que está, porque Dios está planeando, hay un significado y tú eres un eslabón dentro del cuerpo de Cristo, si es que estás en el cuerpo de Cristo, para hacer lo que Él quiere en este mundo. Y en realidad estamos aquí rescatando a personas. Cuanto más peor esté el mundo, más personas vamos a rescatar, porque por eso el significado del Apocalipsis. No creáis que el Apocalipsis es un castigo de Dios, aunque claro, viene como castigo, pero más que nada para rescatar al máximo que se arrepientan. Hay muchos que no se arrepientan y no se han arrepentido y ya no van a estar y no estarán dentro de ese tiempo y van a pasar la eternidad apartados de Dios, que creo que eso tiene que ser bastante malo, ¿verdad? Estar toda la eternidad en un sitio de sufrimiento. Yo no sé cómo será, ¿no? Y no podemos decir tampoco que Dios sea injusto por eso, porque Él ha planeado, ha puesto todo de una forma totalmente gratis, libre, dado, ¿verdad? Para que esas personas no estén. Pero la justicia es justicia, si no Dios no sería justo. Entonces no se trata de que nosotros, con nuestro propio razonamiento, entendamos lo que es justo o no es justo, porque nos vamos a ir a la inmundicia, a lo que es la justicia humana. No, tenemos que entender de que tenemos que estar bajo el señorío de Cristo, que es el justo, bajo el que pagó por nuestros pecados para podernos librar de ellos, para poder estar ahora en el bando de los buenos, ¿verdad? En el bando de la familia de Dios. ¿Para qué? Para conquistar ese reino de las tinieblas, para sacar de la esclavitud, ¿verdad? No lo sacamos nosotros, somos simplemente instrumentos, somos como las tenazas en manos del Dios, ¿no? Que está sacando a los que están ahí clavados en el pecado para llevarlos a un lugar donde ahora estamos disfrutando nosotros también. Amén. Entonces, es clara la palabra y
podemos discutir todo lo que queráis, podemos traer todo el razonamiento, podemos aquí darle vueltas todo lo que queráis, pero es muy clarita, es muy clarita, muy clarita. Somos llamados los que somos cristianos. Todos en general está llamado a eso, pero sobre todo los cristianos que entendemos, ¿verdad?, que estamos bajo el señorío de Cristo, somos llamados a respetar, honrar a las autoridades. Cuando hablamos de autoridades estamos hablando de todo lo que está por autoridad, lo opuesto por la autoridad civil, ¿ok? Y a pagar impuestos. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es a Dios. Algunos dan al César lo que es del César y no dan a Dios lo que es de Dios. Y eso también es malo, pero aquí estamos hablando que hay que dar a César lo que hay de César. Esa es la palabra de hoy. Y Jesús lo dijo. Dijo, ¿quién es el dinero? A ver, ¿quién está en la moneda? El César. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al hacerlo así, pues uno va a poder estar en paz y va a poder seguir avanzando. Si no, te vas a encontrar con que ya sigues dirigido por tu corazón y por tu mente. Y son muy tercos, de verdad. Son muy tercos y nos paralizan y nos hacen centrarnos en las cosas del mundo en vez de centrarnos en la gloria de Dios, ¿verdad? Jesús no dijo, ¡ay! Voy a morir a los 33 años tan joven, yo quiero llegar a los 90. No, Él dijo, este es mi trabajo, para esto he venido al mundo, para dar mi vida, para que muchos no se pierdan. Y ahí lo hizo y se perdió. ¿Crees que era justo lo que le hicieron? Pues no era justo. ¿Crees que podía haber sido una muerte rápida, sin sufrir? No, hay 33 latigazos y tal, y corona de escupitinajos, bofetadas, humillaciones, llevar la cruz, una muerte de cruz, ¿verdad? Todo eso podría haber sido más liviano, ¿verdad? Sí, pero no fue. ¿Por qué? Porque nos estaba demostrando de que no es un problema de este mundo, es un problema de la eternidad. Tú resolviendo los problemas de este mundo te complicas la eternidad. Entonces, no te compliques la eternidad. Y si ya eres salvo y ya tienes la eternidad, ¿verdad? Totalmente, bendiciones Mónica, ya tienes la eternidad totalmente ya, los que creemos que no se puede perder, pues por lo menos vas a estar en el tiempo en el que te toca en la tierra, vas a estar en paz y vas a estar tranquilo, no vas a estar pendiente de que te abra la puerta o que te llegue una carta de Hacienda diciendo que te van a embargar porque no has pagado los impuestos o porque no merece la pena. Mira, no merece la pena, te lo digo sinceramente, no merece la pena. Eso es como el que cree en el diezmo y diezma. Y yo estoy diciendo que el diezmo sea una cosa obligatoria porque en realidad ahora ya no se trata de obligación, no es la ley la que nos manda, ¿verdad? No estamos haciendo esto para agradar a Dios, no, se trata simplemente que lo hacemos porque somos un instrumento de Dios. Entonces el que da el diezmo tiene que darlo con alegría, porque si no, no vale nada más que para condenación. En vez de para bendición, lo estás haciendo como carga y te está haciendo como a Caín, ¿verdad? Que no le agrada a Dios, está presentando una ofrenda que no agrada a Dios. Entonces, no estás dando con alegría. Si crees que estás dando y te cuesta mucho, no lo des, porque es peor para ti. Ahora, si te satisface estar participando, el diezmo es una palabra, no hace falta que sea el 10%. Puede ser menos o puede ser más, depende de lo que tú quieras, de lo que el corazón te ponga. Todo es de Él y Él hace lo que quiere, ¿verdad? Hace el mistra. Fijaros que cuando reparte en la parábola de los talentos, parece como que se va lejos, ¿verdad? Y se los da a ellos para... No. Se los pone a su servicio para que cuando regresen se lo devuelva. Pero ¿qué sucede cuando se lo devuelve? Ganan. Y no te estoy hablando de que si 10 no vas a ganar más, porque esto es una cosa espiritual, no es una cosa de dinero. No, eso es mentira, de que si tú 10 más vas a tener más dinero. No, eso es un error totalmente, no. Tú vas a tener lo que necesitas, ¿verdad? Y sin ningún problema, diezmes o no diezmes, porque así es Dios, ¿verdad? Ahora, Dios te ha dado y te ha dado el gozo de poder ofrendar, de poder ayudar, y no solo a la iglesia, hay muchos necesitados alrededor tuyo, ¿no? que pueden estar necesitando, y Dios puede utilizarte en misericordia para con todas esas personas. Yo lo que más me gusta de la iglesia de Hechos es la generosidad. Dice, no tenían nada, tenían todo en común. ¡Wow! Ahí
si la iglesia de hoy en día, y no estoy hablando de la iglesia local a la que tú estás asistiendo, estoy hablando del cuerpo de Cristo, tuviera ese concepto, wow. Bueno, pero nos queda porque todavía estamos entrampados, nuestro corazón y nuestra cabeza piensa que a través de la economía nosotros vamos a poder vivir mejor y confiamos más en la cuenta del banco que en la palabra de Dios. Sé libre, sé libre, sé libre, no estés en contra de la ley, no estés... ¿Que hay leyes injustas? Pues seguro que sí. ¿Que hay leyes que... No te preocupes, si tú estás aquí como extranjero, tienes un lugar en el cielo donde el que juzga es justo y ese no es un delincuente, ¿verdad? Como muchos políticos, muchos gobernantes, ¿no? No te metas en camisas, aquí en España dicen camisas de once varas. Bueno, no sé por qué será, ahora por qué será eso, pero no, tú céntrate en la palabra, en Dios, goza y sí hay cosas complicadas que te va a costar, a mí me cuestan. No te esfuerces en cumplirlas, pónselas a Dios y dile, Señor, anhelo tanto que trabajes conmigo para cambiar esto, para que no me cueste, para que lo haga en tus fuerzas, no en las mías, porque entiendo que ahora no lo estoy haciendo porque me cuesta. Y aunque lo quiera hacer costándome, no es lo que tú quieres que esto realmente lo haga por entendimiento, no por obediencia, lo voy a hacer, pero no me gusta que lo haga. Eso no está bien. No está bien no porque Dios no quiera que lo haga, sino porque es una actitud de la carne y la carne ahora ya no estamos en la carne. Ya no estamos en la carne. Ya no estamos en la carne. Amén. Entonces, sé que es complicado, sé que no es fácil, que de boquilla es muy fácil decirlo como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero dentro de nuestro corazón y nuestra mente hay una lucha tremenda de lo que es justo y no es justo y tenemos que entregárselo a Dios, Señor. Aunque yo creo que es injusto, yo te lo doy a ti que eres el que juzgas y el que tienes que juzgar. Yo quién quiere. Y vais a ver que vas a sufrir menos si no lo tratas con ti, si no lo quieres resolver por tus propias cuentas, ¿no? Yo con mi hijo tenía dos perros que no estaban ni vacunados ni nada, pero realmente no lo estaban, eran ya grandecitos porque estábamos esperando a ver si alguien se los colocábamos a alguien, se lo dábamos a alguien y tampoco teníamos economía como para poder hacerlo y estaba en un sitio donde no habían personas y tal. Y bueno, pues unos policías que cogieron un poco injustamente, porque no era justo, nos denunciaron, ¿no? Y inmediatamente que nos denunciaron nosotros pagamos injustamente a la perrera, porque la perrera está para que se lleven a los perros, ¿verdad? Pues para que no hubiera problemas encima, y encima sin recibo, que eso era totalmente injusto también, porque sabíamos que iba a ir a su bolsillo y que era... Y bueno, pero nos quitamos del medio. Y aún así vino la denuncia. Y la denuncia vino con una sanción bastante gorda y nosotros empezamos a alegar. No, vamos a ver, esto no es posible porque cuando nos dijeron que nosotros, ¡pum!, dimos los perros a la perrera. Y vino otra vez un alegato, todo por ley, digamos, era la astucia de la ley, se ajustaban a cosas de la ley, pero era injusto, totalmente injusto. Y nosotros volvimos a escribir y tal, listo, mire que tal, que no, que hay unas fechas que no está coincidiendo, hable con la autoridad que denunció, que le muestre las pruebas, pero hay algo que no funciona porque el día que vinieron no está... En fin, volvimos a alegar y otra vez volví a venir. Y era como un tira y afloja y nosotros... Ahora, esto es distinto, lo que te estoy diciendo ahora, que tú alegues es distinto a que tú digas, no voy a pagar, no, porque es una injusticia. No, tú simplemente te defiendes, que para eso está la ley. ¿Verdad? Para ver, porque puede ser que ellos estén diciendo algo o el que te denuncie no sea correcto, ¿no? Pero tú, la ley, la autoridad, ¿verdad? Está la autoridad y hay unos que están malos, hay otros que están medio buenos y tal, y ahí tiene que, y a la larga hace ya casi 6 meses que no ha venido, no digo que vuelva a venir porque esta gente se las juega muy mal, pero cada vez que veníamos dábamos gracias Señor, porque sabíamos ya que el enemigo quería ir. Gracias, Señor, otra oportunidad más de poder escribir a estas personas y decirles lo que creemos y lo que creemos que es justicia y que se haga justicia. Si no contestamos, a la larga ellos dicen, tenemos razón, porque no han dicho nada y al final, ¡bum!, te lo quitan de la cuenta. De esta forma, pues, no, porque no tienen razón, porque me estás mintiendo de algo que no está correcto, no se denunció bien. Bueno, eso no quiere decir que seamos tontos, ¿verdad?
y no nos defendamos, porque para eso están los abogados. Y hay una palabra que dice que el que peque, bueno, que no se peque, pero si se peca, abogado tenemos para con Dios. Eso no quiere decir que lo hagamos conscientemente, sabiendo que tenemos un abogado, sino que cuando suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Que ¡ay! Viene Satanás, nos mete la zancadilla, caemos, nos damos cuenta, hay un abogado que nos defiende. Y no es porque no hayamos cometido el error, es porque hay alguien que ha pagado por nosotros ese error, y ese es Jesucristo. Y eso es lo que más nos goza, ¿no? Entonces, con respecto a las cosas de este mundo, en la cárcel hay muchas personas que están injustas. Pablo fue injusto que estuviera tanto tiempo encarcelado. Tú le ves protestar, ¡esto es injusto! No, el Señor es lo que quiere. Mira, me está, yo qué sé, unas vacaciones, en vez de estar por ahí tirándome piedra a los judíos, estoy aquí tranquilo, testificando a las autoridades y diciendo, yo qué sé, soy de Cristo y él sabía, dice, además tengo que ir a Roma. Y cuando le van para Roma, se está naufragando el barco y dice, bueno, pues esto pasará por algo, algún motivo tendrá Dios. Y sí lo tuvo, fíjate que lo tuvo, que ahí en la isla esa donde cayeron, hubo un gran avivamiento, ya hubo una iglesia luego. Estamos en manos de Dios, eso es lo bueno, eso es todo lo que sucede, está en las manos de Dios. Tiene un propósito, y si tú lo ves así, de verdad, vas a sufrir mucho menos, vas a sufrir mucho menos. Sufrimiento siempre estuvimos porque seguimos teniendo este cuerpo. Decía Pablo en el capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a leerlo, porque me gusta lo que continúa, ¿no? La continuación no es una derrota, sino luego hay una victoria, ¿no? Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estamos sirviendo con nuestra mente a la ley de Dios. Ahora, recordar que ahora nuestra mente no es la mente que coloca el corazón de la carne, es la mente de Cristo, porque ahora estás en Cristo, sentado en lugares celestiales. Vamos a leer Efesios. Me encanta Efesios 1. De vez en cuando hay que leer Efesios 1, que es donde estamos, ¿vale? Vamos a ver, espera. Romanos, Corintios. Lo siguiente libro a analizar cuando acabemos Romanos, Corintios 1 y 2, ¿vale? Y nos lo ventilamos de paso, esos dos libros de Corintios. Corintios fue una iglesia un poco ahí, le dio más lata, y eso que fue la que más invirtió. Pero son unas cartas súper interesantes. Dice, desde el 3, Efesios 1:3, dice, bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndole predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los cielos, así de las que están en los cielos, como las que están en la tierra. No he parado porque hasta ahí no ha habido un punto. Es toda una frase, con un montón de comas, pero es toda una frase. ¡Wow! Amén. Entonces, únelo con lo que estamos escuchando hoy, y si en algún momento tienes algún problema con las autoridades, con las que están en tu país, o estás ahí empeñado en que sean otro grupo político el que vaya a salir en las próximas elecciones, piensa lo que dice la palabra para estar en paz
y saber cuál es tu posición. Tú ya no perteneces a la tierra. Tú perteneces al cielo. Y tu carne sí quiere seguir perteneciendo a la tierra y estar aquí dándole vueltas aquí a la tierra y todo esto, pero tú ya no perteneces a la tierra, ahora perteneces al cielo. Eres extranjero en la tierra con una misión. Y esa misión es dar a conocer a Dios. Y lo vas a dar a conocer si Él te transforma para poder cumplir todas estas palabras. Todo el capítulo 12 y el 13 que nos espera, que no ha parado, ¿verdad? Porque hasta el 13 no... Y aún así, a ver qué nos espera la semana que viene con el 13, porque todavía no lo he empezado. Empiezo mañana haciendo el estudio para la próxima semana. Amén. Entonces, ¿por qué has de someterte a las autoridades? A ver, contéstame esta pregunta con respecto a lo que has oído, a lo que has entendido de la palabra, a lo que estás entendiendo en el espíritu. Por favor, no me hables en la carne, porque en la carne me vas a decir, ni narices, voy a yo a someterme a las autoridades. Yo solo me pongo a Dios. Bueno, pues si te pones a Dios, si solo respetas a Dios y te sometes a Dios, te tienes que someter a las autoridades, porque aquí Pablo te lo está diciendo claramente. Amén. Entonces, estoy aplicando lo que dice, llegué a la misma conclusión porque políticamente el Perú es un caos. Pero todo el mundo es un caos, está bajo el dominio de Satanás, pero necesita ese caos el mundo. Katy, necesita. Si nosotros no estuviéramos en caos, ¿tú crees que la gente buscaría a Dios? Si la gente, si no hubiera terremotos, ni guerra, ni cosas, ¿tú crees que la gente buscaría a Dios? Estarían ahí buscando la felicidad en las cosas de este mundo y en... Entonces, es necesario, mira, todo está pasando y es previsto y todavía no ha venido lo peor. Si ahora es así solo, pero todavía no ha venido, estudia Apocalipsis y te vas a dar cuenta de lo que es peor. Así que, y gracias, y si quieres evitarte eso, rápidamente, cree en Jesucristo para cuando venga a por la novia, irte con él para que no te quedes en ese tiempo complicadito, de verdad, en ese tiempo complicadito, porque tiene que ser muy, muy desagradable ver cómo mueren tus familiares y mueres tú, ¿verdad? Si mueres tú antes de ver cómo mueren tus familiares, pues todavía, pero imagínate una familia cristiana que cojan a tus hijos y los maten para que tú te dejes de ser cristiano. Tiene que ser terrible, todo eso tiene que ser terrible. Si que te quieres evitar todo eso, rápidamente, cree y espera, ¿verdad? Como estuvieran esperando todos los que recibieron la carta de Apocalipsis, esa esperanza, ¿no? Que creían que iban a ser arrebatados, aunque no fue así, porque Dios es paciente para que todos vengan al arrepentimiento y por eso todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo es así, pero no porque estés en contra del gobierno y porque te van a poner un gobierno. Dime qué país tiene un gobierno. Yo tenía cuando la pandemia tenía países más avanzados que otros en política y me llevé un buen chasco. Australia me parecía un país súper, y sin embargo, lo duro que fue. Israel, Corea. A ver quién está vacunado en Corea con Israel. Por eso te digo que yo, el ejemplo de mi pastor fue, mi pastor es coreano y él necesita viajar, está constantemente viajando y ahora, por ejemplo, todavía en algunos países, Estados Unidos, están exigiendo estar vacunados por lo menos con 2 dosis, ¿no? Pero él cuando estábamos en la época de la pandemia, en la parte fuerte del carné y todo esto, él decía, yo me tengo que vacunar. Si me muero es porque Dios quiere que me lleve. Yo soy de Dios. Y yo para viajar me están pidiendo esto. Y yo me resistía y dije, pues yo no viajaría, y yo no sé qué. Y yo estaba todavía en mis fuerzas y en mi mente y aún así, ¿verdad? Y aún todavía tengo resistencia en esto, pero cuando leo esta palabra digo, ¿cómo? No, Dios está sobre todo. Si a Pablo le mordió una víbora y no le pasó nada. No te creas que le pusieron un antídoto, nada, estaban esperando a que se muriera. Y eso no quiere decir que vayas poniendo la mano a las víboras para que te muerdan. No, estoy diciendo de que no. Tienes que confiar en Dios por encima de tu razonamiento. Amén.
Sí, Katy, pero no somos nosotros quien juzgamos. Es Dios, ¿sabes? Él los ha puesto. Si ellos no cumplen en la responsabilidad que tienen, pues ellos se verán cara a cara con Dios. Nosotros, fíjate que anteriormente claro, parece como que los políticos son un seres distintos, pero en realidad son seres a los que tenemos que amar. Porque anteriormente en el capítulo 12 nos ha dicho, porque son humanos, y aunque no son cristianos, no son hermanos, son el prójimo, y tenemos que amarlos de alguna forma, ¿no? Y es tan difícil, ¿verdad? Pero ahí es donde está nuestras fuerzas y a donde medimos en la capacidad donde estamos. Si yo con mis fuerzas no puedo amar a un político, pero en el espíritu, en la guía de Dios lo amo, entonces voy a saber que estoy en el sitio correcto, que no estoy en mis fuerzas, sino que estoy en Dios, porque es que absurdo, ¿verdad? Poder amar a un político, que son amadores de sí mismos. Pero no somos quién para juzgar. Jesucristo, que era Dios, dice que Él no vino a juzgar. ¿Puedo juzgar? Podía juzgar. Veía la maldad, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dice, yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a entregar mi vida para salvarlo. Entonces, nosotros que estamos en Jesucristo, ¿por qué vamos a ser más que Él? ¿Por qué vamos a juzgar? No. Si Él no juzga, yo no juzgo. Y cuando Él juzgue, pues yo estoy con Él en lo que Él juzga. Amén. A toda la verdad es que guía el Espíritu Santo. Eso es, el Espíritu Santo. Aunque hay algunas cosas como nuestra mente, como los espíritus inmundos que nos quieren guiar a la mentira, haciéndonos creer que es verdad. Y eso también es verdad. Entonces, la verdad es la palabra y es inmutable y no la revelación de la palabra, que a veces es lo que nos estorba. ¿Por qué Jesús no quería a mujeres como apóstoles? Eso no es correcto. Eso no es correcto. No estaban porque culturalmente en aquella época y en Israel y como se estipula, digamos, el hombre tenía función y la mujer otra, pero el ministerio de Jesús fue seguido y acompañado y fíjate que a la primera persona que se le presenta después de resucitar es a una mujer. Entonces, no. El problema es que tú crees que el apóstol es más importante que el resto de personas que estaban y eso es lo que no está correcto. Él trata a todos por igual, lo que pasa es que a cada uno les da la medida de la fe. Entonces, bueno, tú tienes que saber que como mujer Dios tiene previsto para ti algo y no es ni peor ni inferior que lo que puedan tener los hombres, que a lo mejor es más visible o es un cargo distinto. Por eso dice que el hombre es la cabeza, ¿no? Y bueno, pero eso no quiere decir que el hombre sea superior a la mujer. No, son distintas cosas. El problema es que en nuestro razonamiento y bajo toda la presión que tenemos hoy en día en el mundo, nos están haciendo enfrentarnos al hombre y a la mujer, cuando somos una sola carne. Estamos para complementarnos. El hombre una cosa, la mujer. Ahora eso se ha entremezclado porque lo que quieren es dividirnos, divide y vencerá. Entonces, no, Jesús no quería que las mujeres fuesen apóstoles. A lo mejor el ministerio de Jesús está comprobadísimo que fue sustentado por las mujeres y que fueron las mujeres las que los apóstoles simplemente estaban ahí como aprendiendo y apenas aprendieron, hasta que no vino el Espíritu Santo, no supieron, pero fueron las mujeres. Fue Magdalena quien le ungió los pies, fueron las mujeres. No, fueron las mujeres las que estuvieron en la cruz en el último momento. Entonces no te sientas que las mujeres están desechadas por Jesucristo porque no fueran los apóstoles, no tiene nada que ver. Lo que sí tienes que ver también es que en la palabra el término mujer se utiliza para iglesia. Muchas de las veces cuando hablas de mujer está hablando de la iglesia, es decir, nosotros, todos los cristianos somos la mujer. Entonces eso es importante. Pero no hay diferencia, el hombre y la mujer es uno. Adán era masculino y femenino. Somos uno. El problema es distinguir entre el hombre es distinto a la mujer. Claro que somos distintos. Es como si arrancas, yo qué sé, una parte de un ojo es distinto al otro. No, pero es unidad. La mujer y el hombre son unidad, una sola carne. Y eso forma el humano. Entonces, no, tú no tienes que pensar que haya una lucha entre mujeres y hombres. Bendiciones, Luis, bendito los ojos que te ven, te muecha de menos.
en momentos tan complicados como hemos tenido en la palabra. Bendiciones. Dice, la Biblia dice, los malos irán de mal en peor, engañado y seguidos engañando. Claro, porque son esclavos del pecado y el pecado es lo que, el esclavizador del pecado es lo que quiere que hagan, ¿no? Seguir hasta destruirlos de mal en peor. Pero Dios lo permite porque llega un momento en el que uno ya tiene, yo descubrí a Jesucristo cuando estaba en lo más profundo de lo malo. Entonces Dios permite eso, por eso los sueltan, los entrega y dice, como diciendo, ¿quieres conocerme, verdad? ¿Quieres entender quién eres? Pues ahora, vete tú, por tu cuenta, fuera de mí, para que te des cuenta, ¿no? Y los entrega ¿a quién? A Satanás, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, el malo no es porque sea malo de naturaleza. Bueno, sí, es malo de naturaleza. Todas las cosas malas que hacen es porque realmente están separados de Dios. Eso es lo malo que tiene el hombre, porque el humano, la carne es igual. Con Dios o sin Dios es mala. La carne no quiere saber nada de Dios. Es contra el espíritu. Ahora, cuando uno está separado de Dios, entonces es la carne la que manda, entonces tu vida va de mal en peor porque es necia, ignorante. Amén. La cobertura espiritual de la iglesia o el pastor, ser miembros es necesario. Es una pregunta muy complicada, Katy. Es muy complicada porque yo no quiero... yo entiendo que, por ejemplo, tú a qué llamas iglesia, ¿verdad? Si tú llamas iglesia, por ejemplo, a una iglesia de testigos de Jehová y te digo que sí, que te tienes que someter a las autoridades de los testigos de Jehová, pues te estoy engañando o te estoy diciendo algo que no es correcto. Cuando tú hablas de iglesia, el que está a la cabeza de la iglesia es Dios. Y debajo de Dios tiene autoridades, ¿no? Esas autoridades, pastores, ministros, personas que están dirigiendo a los demás que tienen que ser dirigidos porque Dios no les ha dado, digamos, esos puestos. ¿Es necesario someterse? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, si esos dirigentes son injustos, no tienes por qué ir en contra de ellos, pero puedes huir, ¿verdad? Como dice, cuando te persigan esta ciudad, huye a la otra. O sea, tú claramente, si están en contra, esos dirigentes de la iglesia, están en contra de la palabra, no tienen que ver con Cristo, tal, ¿por qué te vas a dirigir por ellos, no? Ahora, ¿es necesario una iglesia? Sí, la iglesia es necesaria. Y la iglesia está constituida por 5 ministerios y ahí esos 5 ministerios están para ayudarnos, digamos, a organizar todo el cuerpo de Cristo. No podemos ser independientes. Entonces sí es necesaria. No existe el llanero solitario en la iglesia, no existe el miembro que es independiente del cuerpo, son todo el cuerpo. Ahora, tienes que ser clara de que tiene que ser una iglesia con una doctrina correcta. Si estás en una iglesia que es incorrecta, que están ahí haciendo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que te están obligando a... No tienes por qué someterte. Bueno, puedes estar conociendo para ver si rescatas alguno, ¿no? Como yo conocí a uno que cuando llegó a España era de Nicaragua o de... Bueno, un país de por ahí de Centroamérica, que vino a España y cuando vino a España las únicas iglesias que había eran testigos de Jehová. Y entonces digo, ¿no hay ninguna iglesia? Pues entonces me pongo en la puerta de los testigos de Jehová y el más nuevecito, el que vea que sea el más nuevo, a ese le hablo y se lo llevó, ¿no? Es una estrategia, ¿no? Pero yo no te aconsejaría que te metieras, ¿no? En una iglesia que no fuese correcta. Entonces te das cuenta de que tu iglesia no es correcta, te das cuenta de que está, bueno, habla con el pastor, aprende, te viene a ver lo que Dios quiere y estás bajo la mano de Dios. Si Dios no quiere que estés ahí, te va a cambiar y te va a poner en una congregación, en un ministerio, en un lugar donde puedas ser guiada, pero es necesario la cobertura. Es necesario que todos tengamos por encima de nosotros, porque si no podemos respetar a la autoridad, en este caso espiritual, de la tierra, ¿cómo vamos a poder respetar al cielo? No respeto al pastor, ¿por qué voy a respetar a la palabra? No voy a poder. No. Voy a ver cosas de la palabra que voy a interpretar como yo quiera, entonces sí es necesario. La Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos si son de Dios o no. Amén. Sí, hay espíritus que no son de Dios. Se visten de ángel de luz y no son espíritus de Dios, son espíritus inmundos, ¿verdad? Y a los espíritus inmundos, ¿por qué los vas a seguir? Ahora, para no seguirlos, necesitas tener la sabiduría del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, para ello tienes que
entregar tu vida, si es que, o aceptar a Cristo, ¿verdad? Como tu Señor y Salvador. Amén.